Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Trato despreciativo denuncia un nacional del cónsul en Islas Canarias. Los cónsules no somos esclavos de los colombianos, le dijo. Le ruego el favor que volvámonos serios. Consejo Indígena del Cauca exige disculpa del presidente Duque por el maltrato recibido y grabado por parte de 2 contratistas de su gobierno. Yo ya odio estos hijueputas. Funcionaria de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, también denunciada por malos tratos a sus subalternos. Fuerte cruce de palabras entre senadores de la oposición y Uribe Vélez. Empresa bananera que será investigada por despojo de tierras tiene como representante legal a la hermana de la embajadora en Suiza y del gobernador de Antioquia. Aquí está, esta es la imagen del día. Las tomas casuales que una cámara de vigilancia en Karachi, Pakistán, logró captar del Airbus que cayó en el barrio vecino del aeropuerto de esta ciudad cuando regresaba por un problema mecánico y se apagaron sus 2 motores. 2 pasajeros sobrevivieron, pero los cuerpos de socorro aún buscan restos humanos entre los escombros de las casas que la nave destruyó en su caída. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 1, la Red Independiente. Les tenemos las mejores noticias, modo Noticias 1 del fin de semana. Iniciamos. El cónsul de Colombia en Islas Canarias, en España, que fue criticado por no llenar los requisitos para este puesto, atendió a un connacional de manera despectiva, según la denuncia que este hace, y le manifestó que no tenía mucho tiempo para atenderlo. Juan Fernando Barona tiene toda la historia. Mabel, él es el padre del representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, y este disculpó a su progenitor. Créame que para mí es tedioso estar en estos diálogos explicando lo que es demasiado obvio. Quien habla así es el cónsul de Colombia en Islas Canarias, España. Cuando habla de tedioso se refiere a tener que hablar con los colombianos. Es cierto de que los consulados se abren para atender a los colombianos, pero no esclavizarnos de los colombianos. Se llama Francisco Vélez y es miembro del Centro Democrático. Su nombramiento oficial no es como cónsul, sino como auxiliar de la misión diplomática, porque no tiene los requisitos para tener el cargo de cónsul en propiedad. En un audio conocido por Noticias 1, trata con displicencia a sus compatriotas. Yo soy una persona en la cual usted puede confiar, pero no es que yo esté disponible para usted 24 horas, ni que usted puede en este momento darle rienda suelta a su imaginación para decir de que no se está atendiendo. El cónsul encargado le replica al colombiano que solicita su ayuda que sea serio. Le ruego el favor que volvámonos serios y cuando tenga una pregunta seria, acuda a mí que yo con mucho gusto la contesto. Francisco Vélez, cuyo encargo en Islas Canarias fue cuestionado en su momento por el senador Antonio Sanguino, precisamente porque no tenía la experiencia para el cargo, es el padre Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior. Noticias 1 contactó a este para pedirle su opinión sobre las actitudes de su padre y lo disculpó. Seguramente está salida de contexto y sé que tanto los consulados de España como del resto del mundo están haciendo una gestión muy importante en la atención de los connacionales. Por su parte, los congresistas en el país que estudian el tema cuestionaron la labor del representante Vélez y denunciaron que él y su padre no están ejerciendo su labor. Con un trato arrogante trató a nuestros colombianos. Esos cónsules, ese servicio diplomático, algunos de ellos se olvidan que ellos son servidores pagados por esos colombianos. Y por eso el maltrato. Las asociaciones de colombianos en el exterior también se pronunciaron. Los funcionarios se deben al pueblo, pero al parecer en la familia Vélez esto brilla por su ausencia. Exigimos al presidente Duque más transparencia en este manejo de los varados en el exterior. Noticias 1 se comunicó con la Cancillería para saber su posición al respecto, pero la oficina de prensa manifestó que no se referirá al caso del cónsul Vélez y que no conocía el dato exacto sobre el número de connacionales que se encuentran en Islas Canarias.
El Ministerio de las Tecnologías de la Información aceptó la renuncia de 2 de sus funcionarios, quienes después de terminar una reunión con los indígenas del país dejaron el micrófono abierto y empezaron a manifestar su odio por los indígenas, su superioridad racial, y se burlaron de las peticiones de la comunidad ante la emergencia por el COVID-19. Alejandro Plata Peña y Juan Carlos Pulido fueron los 2 contratistas del Ministerio de Tecnologías de la Información que insultaron, humillaron y despreciaron con calificativos racistas a autoridades indígenas del Cauca, según un audio que se difundió esta semana en redes sociales. Todo empezó el pasado 11 de abril en una reunión virtual entre los voceros indígenas del Cauca y Amazonas con funcionarios del Ministerio de las TIC para pedirle recursos para enfrentar la pandemia del coronavirus en sus regiones. Me importa un culo. ¿Qué quieren? ¿Quieren casas? Se las hago, pues. Una vez terminó la teleconferencia, el contratista Plata se olvidó de cerrar el micrófono y continuó hablando con sus compañeros delegados del ministerio. Me está abriendo la cabeza de todo lo que diga COVID, lo quitan para Ok, dotación de... ¿Qué más? A ver, dotación... No, pues, malparidos. Para los consejeros mayores del Comité Regional del Cauca, estos funcionarios son racistas y su lenguaje y actitudes son inaceptables para las etnias del país. Condenamos y rechazamos este acto de señalamiento, de discriminación, de racismo contra los pueblos indígenas del Cauca. También señalaron que las palabras de los delegados del Ministerio de las TIC son iguales a las que usaban con desprecio los españoles en época de la conquista. Palabras soeces y utilizados como los españoles se demoraron a llegar, como estos indios brutos o HPs. El audio escuchado en todo el país no deja ninguna duda del sentimiento discriminatorio de los funcionarios oficiales. Porque ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos todas sus vidas. Cada frase del contratista Alejandro Plata reiteraba su animadversión por los indígenas. Yo ya odio a estos hijos de putas. A veces pienso, amor, mi mami era tener que hacer mi contrato con esos manes el otro año. Si no lo hago, yo hijos de putas. Los indígenas del Cauca se declararon en asamblea permanente. Exigen que el gobierno Duque se disculpe por el agravio. Hasta tanto no se retracte el presidente de la República, porque es el directo responsable como presidente de este país y las políticas, porque obedece a ella, sea como sea, de aquellos funcionarios. La nueva ministra de las TIC, Karen Abudinem, se pronunció rechazando lo sucedido. Los contratistas renunciaron de inmediato y ayer el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, hizo un video para confirmar la separación del cargo de los renunciantes. La encargada de tramitar las quejas contra los funcionarios de la Secretaría de Gobierno fue demandada por una de sus subalternas, quien manifiesta que de ella recibe trato discriminatorio por su condición social. Una auxiliar administrativa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá denunció por malos tratos a su jefa, la directora de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de esa entidad. Siempre utilizó las palabras para referirse a la gente. Fue imbécil, estúpido, idiota, que era una muerta de hambre, arrastrada, bruta, mal vestida, hasta el punto de que todo esto me afectó psicológicamente. Con este documento, la contratista afectada intentó resumirles al secretario de Gobierno y a la Dirección de Gestión de Talento Humano el listado de agresiones verbales de los que, según ella, suele ser víctima por parte de su jefe, y añadió que son tan frecuentes las agresiones verbales y las órdenes que le imparte su jefa en asuntos no laborales como ir por el almuerzo o comprarle hierbas en la plaza de Palo Quemado, que tuvo que someterse a tratamientos con antidepresivos, pese a lo cual tuvo que ir a cumplir con sus horarios. Ella me dijo, si usted no viene a trabajar, yo le cancelo el contrato y hago que no le vuelvan a dar el contrato. La joven contratista agregó en este escrito que su jefa se ha referido con insultos también a sus hijos menores de edad. Yo le digo, jefe, yo no sé si tenga el virus, yo no quiero enfermar a nadie y mucho menos enfermar a mis 3 hijos. A lo que ella responde, a mí no me importa si sus hijitos mal se enferman. La joven víctima, para evitar más represalias de su superiora jerárquica, decidió ocultar su rostro, como también algunas de sus compañeras testigos de las ofensas. Efectivamente, como compañeros de trabajo hemos sido testigos de los malos tratos que la directiva imparte no solamente a quien nos denuncia, sino a todo un equipo de trabajo, tanto directa como indirectamente, del menoscabo de la dignidad y del profesionalismo de las personas que allí laboran,
porque considera que son inútiles, inservibles, estúpidos y así lo ha hecho entender públicamente. Mucho personal ha solicitado traslado a otras dependencias porque no aguantan la presión y el mal ambiente laboral generado por el acoso de esta persona que es la jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios. La víctima informó de dichas agresiones a la Personería de Bogotá y el secretario de Gobierno informó de la denuncia a la Procuraduría General. Consultamos a la denunciada Matilde Nieto vía WhatsApp, pero no contestó. En el debate que se realizó esta semana en el Senado para preguntarle al ministro de Defensa por el espionaje militar, varios senadores de la oposición manifestaron conocer casos concretos de corrupción de altos mandos del ejército. ¿Qué más se supo? Carlos Cárdenas. Mabel, durante el debate se mencionaron nombres de coroneles y generales, unos perseguidos por sus compañeros y otros denunciados por ellos. En el debate de control político citado por los senadores de la oposición, que fueron víctimas de espionaje ilegal de la inteligencia del ejército, se denunció la persecución que han sufrido los oficiales que han denunciado irregularidades internas. Tengo aquí una carta del coronel Amortegui, que en este momento está escondido, en la que el 4 de diciembre de 2019 pone en conocimiento de hechos de corrupción en las unidades de inteligencia y contrainteligencia. El senador Bolívar contó por qué cree que el coronel Amortegui tuvo que esconderse. Y él me dice que se entrevistó con Nicasio Martínez y a partir de esa entrevista se le acabó la vida. Este panfleto de la derecha le apareció en el escritorio y era un panfleto amenazante diciendo cómo las autodefensas iban a eliminar a todos los militares que estuvieran poniéndose del lado de lo que estaban haciendo ellos, de las denuncias. Por su parte, el senador Antonio Sanguino mostró este video realizado en julio de 2012 en una audiencia contra los agentes del DAS involucrados en el escándalo de las chuzadas ilegales contra la Corte Suprema y periodistas en los años 2007 y 2009. Nosotros no estamos haciéndole, dijéramos, la inteligencia a la persona como tal, pues es la premisa mayor, es el grupo y la conducta lo que nosotros buscamos neutralizar. Este exfuncionario del DAS es el general Gonzalo García Luna, quien luego se convirtió en el comandante del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Y el senador Iván Cepeda se refirió a los altos oficiales del ejército involucrados en actos de corrupción. La disputa entre los generales en retiro, César Augusto Parra León, y el general en retiro, Francisco Javier Cruz Ricci, en torno a quién se quedaba, según lo dice la información periodística, con 17.000 millones de pesos de Ecopetrol. El senador también mencionó al general Yuber Armando Aranguren, el excomandante de la Brigada 27 del Ejército en el Putumayo, que lideró las operaciones contra alias Guacho. Que a pesar de haber recibido denuncias como la de la comunidad de Las Perlas, donde asesinaron a 3 líderes sociales, salió ante los medios de comunicación a negar que en el departamento hubiera presencia de águilas negras. Cepeda también se refirió al general Jorge Andrés Zuluaga, antiguo director de la Central de Inteligencia Técnica, quien hoy es concejal del municipio de Tenjo, Cundinamarca, por el Centro Democrático. En ese mismo debate, además de cuestionar los casos de espionaje militar, también se vieron enfrentados los senadores del partido de gobierno y los senadores de la oposición. Eduardo López Júquer. Mabel, el expresidente senador Álvaro Uribe Vélez estuvo afilado, muy a su estilo, respondiendo las acusaciones de los senadores Cepeda, Sanguino y Bolívar. El debate de control político por el espionaje militar ilegal en plenaria de Senado tomó visos de enfrentamientos políticos y personales, luego de que el ministro de Defensa contestara cuestionamientos de las bancadas. El expresidente y senador Uribe nos quedó debiendo la explicación de cómo fue que obtuvo de fuentes de inteligencia militar los datos de unas coordenadas donde se produjo una operación para extraer de una zona de conflicto armado a uno de los negociadores de ese entonces del proceso de paz. La referencia del senador Cepeda aludía a un trino del expresidente cuando se iniciaban las negociaciones de paz, en el que revelaba las coordenadas del sitio en el que las fuerzas militares recogerían a los guerrilleros que iban a sentarse a la mesa con el gobierno en La Habana. Disparó la réplica de Uribe, quien contraatacó. En esos computadores de Rafael Reyes, de esos computadores de Raúl Reyes, hay varios correos
que vinculan en la FARC política al senador Cepeda. Posteriormente, la comparación entre las chuzadas del DAS en los gobiernos de Uribe con los seguimientos ilegales de inteligencia militar en el actual gobierno despertaron las suspicacias del senador Sanguino. Los blancos del DAS contra los que se desarrollaron acciones de inteligencia y contrainteligencia tenían algo en común, eran la oposición o eran críticos al gobierno de esa época, Álvaro Uribe Vélez. Esta sugerencia tampoco le gustó al senador Uribe Vélez, quien volvió a atacar a sus contradictores. Senador Sanguino, usted que habla tan duro, no le ha explicado al país cuál fue su participación en el carrusel de Bogotá. Las insinuaciones sobre presuntos actos ilegales hechas por el expresidente contra ellos tuvieron respuesta de los congresistas Cepeda y Sanguino. Fui el denunciante del carrusel de la contratación con otros 4 concejales, contra los concejales uribistas. Cable que supuestamente de los computadores de Raúl Reyes está en la operación Estímulo del DAS. Es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas. Lo suyo es el mejor ejemplo de cómo opera la doctrina del enemigo interno y las operaciones criminales de espionaje. El senador Bolívar, por su parte, le preguntó al expresidente a quién quería engañar. Nos viene a decir en la cara que sus directores del DAS no estaban inmiscuidos en las chuzadas. Por favor, ¿a quién engañan? Nosotros no somos niños. Uribe le respondió a Bolívar con una frase que fue aprovechada por el senador de la Colombia Humana para devolverle el golpe. El perfilamiento suyo es muy fácil, senador Gustavo Bolívar. Esto para mí es una amenaza directa, no es una amenaza velada. ¿Viniendo de quién viene? Los senadores de la oposición anunciaron que pondrán en conocimiento de la Corte Penal Internacional y del Congreso de los Estados Unidos el espionaje militar ilegal contra dirigentes políticos de oposición, magistrados de las altas cortes y periodistas. A pesar de que en el Congreso existe el apoyo casi unánime para la reforma constitucional que le daría cadena perpetua a asesinos y violadores de niños, en el país no existe una política clara contra este crimen y se pueden contabilizar 1.000 niños que han sido víctimas de este flagelo. Iván Serrano. Mabel, el asunto es que la impunidad para este tipo de crímenes es superior al 95%, porque no se trata de que los criminales le tengan miedo a la ley, sino a la justicia, y la reforma no cambia eso en nada. A solo 2 debates está de ser realidad el proyecto de reforma constitucional que busca instaurar la cadena perpetua en Colombia para violadores y asesinos de menores de 14 años. En plenaria de la Cámara y por mayoría, 134 votos a favor y 22 en contra, el proyecto dio otro paso para quedar a punto de convertirse en ley. El debate inició con la discusión de una ponencia negativa presentada por Germán Navas Talero del Polo Democrático. A ustedes no les importa sino el resultado, nunca la causa. Yo no los he visto a ustedes nunca preocuparse porque haya un cuidado a la familia, no. Aunque las mayorías en la Cámara apoyaron la iniciativa de reforma constitucional, la minoría que se opuso lo hizo argumentando que es una medida antidemocrática e ineficiente. Según las cifras presentadas por Navas Talero, en los últimos 8 años las penas han sido aumentadas 110% sin que esto logre persuadir a los depredadores sexuales de niños. El 95% de los delitos se quedan en la impunidad. Eso lo dijo el fiscal, no me lo inventó Navas. Hace 2 años el Congreso ya había aprobado aumento de penas para abusadores de menores. Pese a ello, en lo que va corrido del año, según cifras presentadas por la representante María José Pizarro, cerca de 1.000 niños son abusados en Colombia cada mes. En lo que va de año, más de 6.000 niños han sido abusados, pero no existe aún una ruta diferenciada. Pero tampoco existe protección especial. La estrategia de aumentar las penas o imponer condena perpetua en el ordenamiento jurídico colombiano parece, según sus detractores, ser popular a la hora de conseguir votos, pero ineficaz. Navas Talero llamó populistas a sus impulsores. Porque es cierto que ustedes tienen derecho a conseguir votos a base de mentiras en todas partes. Ustedes pueden decir que esto hace historia. Todos los días ustedes hacen historia con cualquier cosa. Yo insisto en que sí hay populismo punitivo. Se está un poco desestimulando un criterio que hay en nuestra política criminal, que es que la pena es una venganza. La representante María José Pizarro mostró su preocupación que por esta vía se abra el camino para condenas perpetuas para otros delitos en un país que no tiene infraestructura carcelaria ni política de resocialización.
El fallo de la Corte Constitucional que le concede al exministro Andrés Felipe Arias la impugnación de su condena, que lo ha llevado a estar preso por 17 años, si bien es un triunfo en lo personal para él, no cambia mucho la decisión judicial. ¿Por qué? Guillermo Gómez. Mabel, la Constitucional se cuida al concederle la impugnación al exministro Arias. Deja intacta la sentencia que lo condenó de la Corte Suprema de Justicia y sus efectos. El fallo de tutela que le permitirá al exministro del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, impugnar la sentencia que lo condenó en 2014 a 17 años de cárcel, además del beneficio que por vía indirecta tendrán todos los aforados condenados desde enero de 2014, tiene efecto sobre otros, aunque ya hubieran salido de la cárcel por pena cumplida. No se puede decir a rajatabla que una persona que ya haya cumplido su condena no pueda eventualmente invocar este derecho. Lo que tiene que demostrar es que hay un efecto en la sentencia que le sigue causando un daño o le sigue causando un perjuicio, que es lo que le daría legitimación para reclamar. Se entiende para quienes, a pesar de estar libres por haberle cumplido a la justicia penal, continúan teniendo perjuicios sociales o económicos por haber estado en la cárcel. Muchas veces las sentencias se reclaman, estoy hablando de apelación, así terminen siendo favorables porque la parte emotiva resulta indignante para quien apela. Si bien los efectos de la tutela a favor del exministro Arias son solo para su caso particular, este fallo le abre la puerta a otros aforados condenados, generales, gobernadores, ministros, directores de departamento administrativo, congresistas, entre otros, a condición de que su sentencia se hubiera dictado a partir del 30 de enero de 2014 y no antes. La persona que esté en las mismas circunstancias lo que hace es ir a la Corte Suprema de Justicia y decir, mire, ya la Corte Constitucional reconoció en esta sentencia un asunto que se llama doble conformidad, justo en igualdad de condiciones. La Suprema decidiría si se ajusta al caso Arias o si el solicitante debe tramitar una tutela haciendo su petición particular. Esta tutela solo tiene un pronunciamiento que cubre los intereses del ciudadano Andrés Felipe Arias. La Corte Constitucional le concedió al exministro Arias que su caso sea revisado por otros magistrados distintos a los que fallaron en la Sala Penal de la Corte Suprema en 2014. Pero eso nos da la tranquilidad. Aunque la Corte Constitucional le concede a Arias el derecho de impugnación, se cuida de dejar explícito que no cuestiona la sentencia condenatoria de la Suprema y advierte que el exministro deberá continuar en prisión y que en la revisión de su caso no aplica la prescripción de sus delitos. Los dirigentes del Centro Democrático manifiestan que esta decisión de la Corte Constitucional es una oportunidad para que Andrés Felipe Arias pueda demostrar su inocencia. Sin embargo, algunas personas por fuera del partido y algunos expertos manifiestan que esta es una derrota para el juez del exministro y también para otros 400 condenados. El fallo que favorece la revisión de la sentencia que la Corte Suprema de Justicia profirió contra el exministro de Uribe, Andrés Felipe Arias, por la celebración indebida de contratos en el programa Agroingreso Seguro, fue celebrado en las toldas del Centro Democrático. Así que celebro que la Corte Constitucional haya permitido que Andrés Felipe Arias pueda llevar su caso a una revisión de un juez independiente para que revisando todo pueda determinar si esa sentencia se adecúa o no a derecho. En el uribismo consideran que la tutela de la Constitucional es el reconocimiento de un derecho fundamental que tiene cualquier persona y la oportunidad para que Arias demuestre su inocencia. Es un derecho internacional para que todo ciudadano, cuando haya sido condenado, pueda tener la posibilidad de una revisión de su condena. Solo espero que Andrés Felipe pueda demostrar ahora su inocencia. Desde otros sectores políticos como el Partido Liberal observan con escepticismo el fallo de la Corte y consideran que se abre un boquete a la seguridad jurídica del país. Lástima por la magistratura, por tantos jueces en Colombia que se esmeraron en condenar a tanto bandido en el país. El servicio público tiene que ser tan transparente que no se requieran ni dos ni una instancia. De acuerdo con el senador García Realpe, el fallo de tutela en favor del exministro de Agricultura va a ser aprovechado por cerca de 400 condenados por diferentes delitos que exigirán su derecho a segunda instancia. El ganador oficial en la puja por el dominio.co del país ya tiene otro contrato firmado con La Nación. Según la ministra, este se hizo luego de analizar las objeciones de dicho contrato y la Procuraduría también tiene algunas interpretaciones de este hecho. Juliana Ramírez nos explica más.
Mabel, por cuenta de la licitación del dominio, la Nación se enfrentaría a 2 demandas. La primera, la que ya interpuso el consorcio ganador, y la segunda, la que interpondría el consorcio perdedor, pues considera que el consorcio ganador lo hizo tras un error matemático. Luego de haber hecho esa mesa de trabajo, este ministerio, y de ver las recomendaciones del comité evaluador, tomó la decisión de firmar el dominio.co. Pese a las advertencias de la Procuraduría en el sentido de no firmar la adjudicación del dominio.co, la recién nombrada ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, anunció ayer mediante un video que decidió llevar a cabo la formalización del contrato que entrega a un consorcio el activo digital más importante del país. Por sugerencia de la Procuraduría General de la Nación, pedimos hacer otra revisión muy detenida, como también una mesa de trabajo con expertos donde participó la Procuraduría. Sin embargo, consultado por Noticias 1, el Ministerio Público negó que hubiera dado su aval para este acto y añadió que la responsabilidad recaerá sobre la ministra Abudinen. La Procuraduría también informó que la investigación disciplinaria en torno a todo el proceso adjudicatorio sigue en curso. La entrega del dominio a la empresa ganadora de licitación Cointernet SAS ha sido cuestionada por sus competidores. Durante la licitación para definir la operación por los próximos 5 años del dominio se cometió un error y se dio por ganadora una propuesta que debió quedar descalificada según los pliegos de condiciones. De acuerdo con la denuncia de Doco, el proponente perdedor, y los hechos que investiga la Procuraduría, el Ministerio de las TIC habría incurrido en un error cuando aplicó las reglas de evaluación de las ofertas económicas y cuando las calificó. Según la Procuraduría, esa equivocación podría tener efectos negativos en la elegibilidad del contrato. Nosotros, con todo el respeto y dentro del marco legal, hemos hecho lo posible porque no se firme un contrato que sería ilegal y que podría desencadenar unos pleitos innecesarios y altamente inconvenientes para el país. Cointernet SAS, cuya matriz era hasta hace poco Neustar, la empresa ganadora, lleva 10 años manejando el dominio.co y en el marco del anterior contrato, paradójicamente, el pasado 9 de marzo radicó una demanda internacional contra el Estado. Consultorios médicos, salones de estética, museos y bibliotecas podrán abrir las puertas al público siempre y cuando cumplan con los estrictos protocolos de bioseguridad, y las alcaldías deberán hacer el chequeo correspondiente de estas medidas. Enrique Tapias. Mabel, cada establecimiento deberá someter sus protocolos a las alcaldías y estas, al aprobarlos, deben determinar el máximo aforo posible para cada uno. Desde el 1 de junio, un sector del comercio podrá abrir sus puertas al público siempre y cuando se cumplan con las exigencias de bioseguridad, tanto para empleados como para los clientes. Además de esos protocolos de bioseguridad, con máximos de aforo del 30%, debe garantizar unos distanciamientos mínimos entre las personas. Y debe también, de la mano de las autoridades locales y con el gobierno nacional. Los consultorios de medicina especializada, los centros de estética, museos, bibliotecas y el servicio doméstico, entre otros, se podrán reactivar cumpliendo los protocolos exigidos por las autoridades. Van a poder abrir sus puertas, como son centros comerciales, como son salas de belleza, inclusive los CDAs que se habían anunciado con antelación. Aunque el gobierno autorizó la reactivación de una parte del comercio, no quiere decir esto que puedan abrir sus puertas sin antes cumplir con unos requisitos. Y serán los alcaldes quienes tengan también esa llave de la gradualidad para que los protocolos se estén materializando y los aforos también, para que tengamos el mejor comportamiento ciudadano. Fenalco Bogotá pidió a los alcaldes poner en marcha los protocolos para que el comercio entre en operación lo más pronto posible. Pedimos pues que la alcaldía de Bogotá y en general todas las alcaldías de los municipios de Cundinamarca y de todo el país busquen la manera de poder iniciar la apertura de estos sectores que son tan necesarios para la economía. Por el momento, los restaurantes solo podrán seguir funcionando mediante domicilios, y bares, discotecas, parques de diversiones o temáticos, cines, teatros, gimnasios, coliseos, estadios, servicios religiosos, terminales aéreas y terrestres seguirán cerrados. En plena pandemia están bajando las compras de papel higiénico, lo que indican los indicadores. Los analistas de la OCDE prevén que se frenen las ventas de papel higiénico hasta que se consuma lo que se compró al principio de la pandemia. Sus principales productores son China con 3.8 billones de rollos, Alemania con 2,32 billones, Japón con 1.3 billones de rollos y entre los últimos, Colombia con 128 millones de rollos diarios.
Esto indica que las compras de pánico se irán por el inodoro. Esto es lo que indican los indicadores. Ya son 14 las zonas especiales de COVID-19 en la capital del país, las que están en la alerta naranja. En este momento las medidas en esos lugares son extremas, como el primer día de la emergencia sanitaria. Y también se está articulando el trabajo para realizar pruebas masivas. La Secretaría de Salud identificó 2 cuadrantes más con alto riesgo de contagio en las que decretó alerta naranja. Estas están ubicadas en una zona del barrio Carvajal en Kennedy y otra en el barrio Ciudad Jardín en la localidad de Antonio Nariño. Hoy la alcaldesa Claudia López visitó las 2 nuevas zonas en alerta naranja para socializar con sus habitantes las medidas que empezarán a regir a partir de hoy. Tenemos comorbilidad muy alta y también una tasa de contagio importante que tenemos que tratar de controlar haciendo mejor pedagogía, vigilancia epidemiológica. Con la salida a la calle de 2,5 millones de bogotanos luego de los recientes decretos presidenciales, la alcaldesa hoy fue enfática en anunciar que habrá sanciones a las empresas que no respeten los horarios de entrada determinados para cada sector laboral. Ninguna empresa reactivada tiene autorización de ingreso entre 5 y 8 de la mañana, ninguna. Claudia López confirmó hoy que ya se han detectado 20 casos de habitantes de calle contagiados con la COVID-19 en Bogotá. Era impensable pensar que iba a haber 0 contagio allí, pues es evidente que también lo iba a haber. Lo importante es que es por vigilancia epidemiológica de nuestra Secretaría de Salud, que fueron debidamente atendidos. La alcaldesa también visitó la URI de Kennedy y anunció que ya están implementando medidas para descongestionar el centro de detención. La alcaldesa habló de las diferencias que al respecto ha tenido con el Ministerio de Justicia. No es que los vamos a dar tiradas, porque esa es un poco la posición del Ministerio de Justicia. Son presos al fin y al cabo, entonces allá de malas, no, de malas no. En total son 14 zonas en alerta naranja en Bogotá que permanecen con las mismas restricciones que al inicio de la cuarentena. Solo sale una persona por familia, con tapabocas siempre y para actividades permitidas. Todavía siguen enfermos en su comunidad, pero con la infestada más grande que está en su vecina, Brasil, la comunidad de La Pedrera en el Amazonas tuvo que recurrir a una tutela para pedir atención en medio de esta pandemia. El 14 de mayo, en vista de la delicada situación de su departamento y la proximidad con la frontera de Brasil, el nuevo foco de la pandemia, la comunidad indígena de La Pedrera en el Amazonas interpuso una tutela contra la Gobernación del Amazonas y la Secretaría de Salud en la que se pedía dotación de implementos de bioseguridad, insumos médicos, medicinas, personal idóneo para atender el COVID-19 en nuestro territorio, toda vez que nuestro centro de salud lleva abandonado por más de 20 años por el gobierno nacional y por todos los gobiernos que han pasado a lo largo de estos años. El juez tuteló a favor de los derechos de la vida, la salud y la dignidad humana de los habitantes de La Pedrera, pues si el virus llega a esta comunidad no tendrán cómo enfrentarlo. Las entidades accionadas, que son la Gobernación del Amazonas y la Secretaría de la Salud del Amazonas, no se han pronunciado frente al fallo. El juez había determinado 48 horas para el cumplimiento del ordenado y hasta la fecha no han respondido nada, han guardado completo silencio. Es decir, que el lunes ya se debería haber cumplido lo ordenado en la tutela, pero nadie ha manifestado la decisión de llevarlo a cabo. Es por esto que se decide recurrir de nuevo a la ley y promover el incidente de desacato por parte de las entidades. Me dio la obligación como en calidad accionante de promover el incidente de desacato el 20 de mayo del presente año al juez que le corresponde y le ha correspondido. En este documento se adjuntan todas las pruebas de que tanto la Gobernación del Amazonas y la Secretaría de Salud Departamental han ignorado la tutela. Por ende, están ignorando los derechos de 5.725 habitantes de este corregimiento que se encuentran desprotegidos y tan solo 4 horas por el río de la comunidad de Japura en Brasil, que ya tiene 31 casos. Un Airbus A320 cayó de barriga en un barrio vecino al aeropuerto de Karachi, en Pakistán, cuando fallaron sus 2 motores. Los socorristas buscan a esta hora algunos sobrevivientes. Días después de reabierto del tráfico aéreo para los vuelos comerciales nacionales por la emergencia mundial sanitaria en Pakistán, un avión de la aerolínea Pakistan Airlines cayó a tierra en una zona residencial de Karachi, la ciudad más grande del país, dejando hasta el momento 99 muertos y 2 sobrevivientes del accidente aéreo. Este video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que el avión desciende y explota.
La aeronave había despegado de Lahore y se estaba preparando para aterrizar en el aeropuerto Jinnah de Karachi cuando se precipitó sobre la población. Testigos del accidente dicen que el Airbus A320 intentó aterrizar 2 veces en la pista antes de precipitarse sin control. Un medio local aseguró que el piloto se comunicó con la torre de control minutos antes del siniestro para comunicar que ambos motores del avión habían fallado. Las imágenes del sitio muestran la angustia que vivieron las personas que buscaban en medio de las llamas cuerpos con vida luego de la explosión. Aunque solo se han reportado las víctimas que venían en el avión de Pakistan Airlines, se espera que la cifra aumente porque la búsqueda de cuerpos en la zona residencial que destruyó por lo menos 6 casas aún continúa. 2 empresarios bananeros que patrocinaron la campaña de la senadora María Fernanda Cabal están siendo investigados por despojar a campesinos que en la actualidad ocupaban las tierras de sus plantaciones. Patricia Uribe tiene toda la historia. Mabel, la senadora, es la promotora del proyecto de ley que reconocería a los empresarios despojadores como poseedores de buena fe, con la posibilidad de quedarse con las tierras despojadas. El Tribunal Superior de Antioquia en su sala especializada de tierras falló el 12 de marzo pasado un caso de reclamación de tierras solicitándole a la Fiscalía investigar a los accionistas de Univan, Banacol y Bananeras de Urabá, 3 de las mayores empresas de comercialización y exportación de banano. Según la decisión judicial, esas firmas bananeras habrían financiado de manera voluntaria grupos paramilitares que terminaron desplazando a 11 familias campesinas de Turbo, Antioquia, en el año 2000. El director de la Fundación de Derechos Humanos Forjando Futuros ha estudiado por años los despojos de tierras campesinas a sus propietarios originales por parte de bandas armadas ilegales del paramilitarismo. Con la intervención de grupos paramilitares de las autodefensas en ese momento dirigidas por Raúl Hasbún, se aprovecharon de las circunstancias y se quedaron con la tierra. En concreto, en el fallo del Tribunal de Antioquia se solicita investigar a los empresarios bananeros Rosalba Zapata y a su hijo Felipe Echeverry Zapata por servir a los intereses de Bananeras de Urabá S.A., con el fin de que ésta se apoderara de unos baldíos del Estado que habían sido asignados a las 11 familias campesinas hace 20 años, en la vereda California, corregimiento Nueva Colonia de Turbo. A los despojados, los despojadores les daban una opción perversa porque les decían que podían quedarse, pero si lo hacían debían pagarle una cuota alta a cambio de poder comercializar el plátano, así fuera de manera artesanal. Ese dinero iba a unas cuentas que eran de la familia de Banacol y Banacol le transfería eso a familiares del comandante paramilitar Raúl Hasbún. Hasbún, el temible alias Pedro Bonito, fue condenado por sus crímenes a 20 años de prisión, pero mientras ejercía dominio en la región urabeña, se relacionó con estos reconocidos empresarios bananeros. Felipe Echeverry, empresario bananero, se presentó en la vereda invocándose representante de quien se reputaba como propietario del predio La Niña, mencionando a Raúl Emilio Hasbún como tal, reconocido jefe paramilitar. Felipe Echeverry y su madre Rosalba Zapata son conocidos en Urabá por sus relaciones con alias Pedro Bonito y también porque financiaron campañas políticas de miembros del Centro Democrático que hoy buscan promover en el Congreso leyes en contra de la restitución de tierras, tal como lo ha relatado Noticias 1. En Univan, otra de las empresas que deberán ser investigadas por la Fiscalía según la compulsa del Tribunal de Antioquia, figura como representante legal Irene Gaviria Correa, también directora del Diario del Mundo de Medellín, tal como consta en certificado de la Cámara de Comercio de esa ciudad con fecha del 5 de mayo de 2020. Irene Gaviria es hermana de la ex senadora Sofía Gaviria, también cercana al uribismo y hoy embajadora del gobierno Duque en Suiza. Irene además es hermana del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Hace 40 años, cuando los computadores aún no hablaban entre sí, apareció en Japón el juego Pac-Man. Desde entonces se redescubrieron o aparecieron también las pantallas a color y nacieron los videojuegos. Happy Birthday, Pac-Man. Un clásico de los videojuegos que nunca pasará de moda está de aniversario. El famoso Pac-Man, también conocido en algunos países como Comecocos, está conmemorando 4 décadas desde que la bola glotona salió al mercado.
A comienzos de 1980, una compañía de videojuegos japonesa irrumpió en el mercado de las máquinas recreativas disponibles en lugares públicos. Se trataba de un personaje amarillo que circulaba por un laberinto digital escapando de fantasmas y comiendo algo parecido a galletas amarillas. Una idea que por lo simple a la hora de jugar se convirtió en un éxito mundial, pues este personaje con el paso de los años evolucionó a 3D, se convirtió en una caricatura, llegó al cine, también a las consolas más avanzadas de videojuegos y hasta logró un espacio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que lo incluyó en su colección de 2013. Para celebrar estos 40 primeros años de Pac-Man, estudiantes del grado en creación y narración de videojuegos de la Universidad de San Francisco han desarrollado este título especial. Cambiaron las galletas por cupcakes. Con la tecnología al alcance de sus manos, usted también puede hacer parte de esta celebración descargando Pacversari desde cualquier móvil o computador. El video final es el de un ingeniero que ideó una cortina para poder abrazar a su mamá en tiempos de COVID-19. Esto lo hizo en Texas, en Estados Unidos, y miren la reacción de su mamá. You've got to put your arms through the bottom one. Yeah? So your arms are through the bottom one. Okay? My arms go through the top one. Amazing. How amazing is this? I've only designed with you in mind. But I can give you a hug and I'm not touching you. But it feels like I am touching you. How amazing is it? And then you bring it back through. And then it's ready for the next person. Nos vamos, pero nos vemos en las redes sociales y mañana los esperamos aquí a la misma hora, 8 en punto por Cable Noticias, con las noticias del fin de semana, las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Hasta mañana y todo el puente. Chao. Gracias. Muchas gracias. Un mensaje de Noticias 1.